Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, carrera de Contabilidad y Auditoría, título de la tesis Análisis de la incidencia en la presión fiscal en la gestión de riesgos fiscales de la empresa del sector H de la provincia de Chimborazo, periodo 2018-2022. El índice, introducción, objetivos, marco teórico, metodología, análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones. Introducción. La relevancia del tema en el sector de transporte y almacenaje es clave para la economía local de Chimborazo. La presión fiscal afecta su sostenibilidad y competitividad. El problema central es identificar los factores que aumentan la carga tributaria, determinando los riesgos fiscales, cumpliendo el sistema tributario. El aporte del trabajo son generar propuestas para optimizar la gestión fiscal en la zona, contribuyendo a la comprensión de la relación entre tributación y desarrollo económico. Los objetivos generales y los objetivos específicos. Objetivos generales. Es analizar la incidencia de la presión fiscal en la gestión de riesgos fiscales del sector H de la provincia de Chimborazo del año 2018 al 2022. Los objetivos específicos. Identificar los rubros que determinan la presión fiscal de las empresas del sector H. Describir el comportamiento de la presión fiscal de las empresas del sector H y determinar los riesgos fiscales de las empresas del sector H de la provincia de Chimborazo. Los conceptos más importantes del marco teórico es la presión fiscal, impuesto causado, impuesto a la renta y los impuestos diferidos. Según Richard Sala, la presión fiscal es un concepto fundamental en el análisis de la política económica de los países y regiones. Se refiere al nivel de carga impositiva que enfrentan los contribuyentes dentro de una economía. El impuesto causado, según Cárdenas Pañi, es el impuesto que una empresa debe pagar sobre la base de su renta contable. El impuesto a la renta, según Carlo Arroyo, es un impuesto aplicado sobre los ingresos generados por individuos y empresas a través de diversas actividades económicas. Los impuestos diferidos, según Barahona, al año 2020, los impuestos diferidos surgen de las diferencias temporarias entre la base imponible contable y fiscal y representan los impuestos que se pagan o que se recuperan. El impuesto a la renta. El impuesto a la renta está constituido por base imponible que se determina a partir de los ingresos obtenidos durante un periodo fiscal específico, considerando los ajustes y deducciones permitidas por la ley. Incluye todas las fuerzas de ingreso. Las tasas impositivas varían según el tipo y tamaño de la empresa, así como la jurisdicción en las que operen. Pueden influir en las decisiones de inversión y expansión. El impacto de la rentabilidad reduce los ingresos netos disponibles para la reinversión o distribución entre accionistas, que se puede afectar la percepción de los inversionistas y la capacidad del gerente de retorno. Las estructuras de capital pueden afectar la capacidad de endeudamiento de la empresa. Algunas empresas emplean estrategias planificación fiscal para minimizar la carga tributaria. El cumplimiento de la normativa. Mantienen riesgos precisos y cumplimiento de todas las obligaciones de presentación de informes y auditoría establecidas por la legislación fiscal. Los riesgos fiscales principales son los litigios fiscales, la interpretación incorrecta de la legislación fiscal, cambios de la legislación tributaria, evasión fiscal, riesgos de relación con la contabilidad tributaria, riesgos de impugnación. Dentro de la evasión fiscal es cuando se tiene un desconocimiento de las leyes tributarias. Los riesgos de relación con la contabilidad tributaria es por desconocimiento de las normativas. Los cambios en la legislación tributaria es por la variación de las normativas. La revisión empírica. Valencia Espinosa analiza la presión fiscal y planificación tributaria en las pymes y grandes empresas del sector comercial durante el año 2018 y 2021, encontrando altos niveles de presión fiscal y más de 50 de los comerciantes, percibiendo los impuestos como excesivos.
Martínez Fuertes estudia las variaciones en la recaudación fiscal entre el 2011 y 2018, proporcionando una comprensión detallada de los factores que influyen a una recaudación y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Vázquez de Samaniego y Estrada Cabrera examinan como el incumplimiento de las obligaciones tributarias que afecta la estabilidad financiera de las empresas, identificando irregularidades significativas que el cumplimiento fiscal y subrayando la importancia de una gestión fiscal precisa. Diseño, población, instrumentos y procedimiento. El diseño es descriptivo y correlacional. La población. La población de interés se delimitó a las empresas pertenecientes al sector de transporte y almacenamiento de Chimborazo del año 2018 y 2022. Los instrumentos son la base de datos de la Superintendencia de Compañías, dándonos a conocer que la presión fiscal es el total de impuestos pagados sobre el ingreso bruto. El procedimiento. Descargar la base de datos de las empresas asignadas, obtener la base de datos del año 2018 a 2022, recibir la información económica de las empresas asignadas, analizar las cuentas de ingresos y gastos de acuerdo a las variables, analizar, realizar el cálculo de la presión fiscal y comparar la información por sectores de empresas de manera histórica durante los años de estudios. Se trabajará con las variables a nivel 1, determinar los riesgos fiscales de las empresas con la variación de las cuentas y análisis horizontal del desarrollo. A continuación tenemos los resultados de las figuras donde podemos evidenciar los costos y gastos. En la figura 6 muestran los porcentajes de los costos y gastos sobre el total de los ingresos. A primera vista se evidencia que los costos muestran una variabilidad considerable en el año 2018, que representaban al 19%, notablemente hasta un 3%, lo cual indica un periodo de eficiencia y control de costos. Sin embargo, en el año 2022 esta cifra se eleva nuevamente a un 9%. Se aprecia que cualquier incremento en el costo de recursos como combustibles y piezas de recambio se refleja directamente en un incremento en los gastos para las compañías de transporte. Por otro lado, los gastos totales han incrementado constantemente, pasando de representar del 78% de los ingresos en el 2018 a un alarmante 161% en el 2022. Este incremento notablemente en los gastos está vinculado a la caída de ingresos, así como las políticas locales o de un aumento de costos fijos y variables. Los factores externos como el incremento de la presión fiscal y del incremento de los precios en los combustibles. A continuación, en la figura 7 podemos analizar las utilidades. Las utilidades sobre el total de ingresos desde el año 2018 al 2020. La utilidad del ejercicio representa el 2,97%, pero a partir de este año comienza a decaer hasta un punto más bajo. En el 2020, el 1,77%, debido principalmente a la baja demanda en el sector de transporte, lo que redujo los ingresos especialmente en este año. Para el año 2021, el sector de transporte recupera sus niveles de ingresos y la utilidad alcanza el 1,94%. Por último, en el año 2022, la utilidad representa el 2,51%. En cuanto a la utilidad gravable, para el 2019 cae hasta un 2,12%. Los altos gastos no deducibles de ese año, lo que aumentan la utilidad gravable en el siguiente año, cae hasta alcanzar un 1,51%. Esto se debe a que si bien este año se disminuyeron los gastos no deducibles locales, también cayó la utilidad del ejercicio por una baja demanda en el sector. Para el 2021, la utilidad gravable se recupera en conjunto con la utilidad del ejercicio y representan el 1,48%. Finalmente, en el año 2022, la utilidad presenta el 1,87%. La utilidad debió haber sido incluso mayor, ya que los gastos no deducibles locales aumentan en gran medida, pero estos son compensados por las empresas que amortizaron.
En la figura 8 podemos observar el análisis vertical de las cuentas tributarias. Tenemos amortización de depreciación, deducibles adicionales y gastos no deducibles locales. En la figura 8 podemos mostrar las principales cuentas que aumentan la base imponible y aquellos gastos que permiten disminuir en el periodo, analizado las empresas del sector de transporte. En Chimborazo, presentan a un notable de los gastos no deducibles locales, que representan solo el 0.16%. Se aprecia que en el año 2019 el sector muestra un incremento del 14% en el uso de estos costos, principalmente en términos de multas e intereses, lo que favorece su crecimiento y por ende incrementa la presión fiscal. No obstante, en el 2020, las compañías presentan la menor utilización de estos costos no deducibles locales, constituyendo únicamente el 0.29% a causa del efecto de la pandemia en sus actividades. Sin embargo, estos costos no deducibles se incrementan nuevamente hasta un 2.87%. Por otro lado, las deducciones adicionales no fueron aprovechadas de manera adecuada. En el 2018, estas pueden darse si las empresas contratan a personas jóvenes, mujeres o personas con discapacidad. Se ve mejorada para el año 2020, que ya tienen un mayor conocimiento de todos los beneficios tributarios que pueden obtener. En la figura 9 podemos analizar las cuentas tributarias, que son anticipo al impuesto a la renta, retenciones, crédito tributario y el impuesto a pagar. Las anticipaciones de impuestos a la renta contribuyen menos del 1% de ingresos. No se registran durante el año 2020 y 2021, gracias a la Ley de Fomento Productivo, que facilitó a las compañías exigir pagos excesivos, disminuyendo así la necesidad de anticipaciones. Se observa un incremento significativo en las retenciones durante el año 2022 del 1.33%, impulsando por las modificaciones al SRI, como son las resoluciones que alteran los porcentajes de retención para ciertos sectores estratégicos, incluyendo el transporte. Durante los años 2018, 20 y 21, la demanda de servicios experimentó una disminución debido a los elementos como las crisis financieras y la pandemia. Finalmente, podemos analizar la presión fiscal, donde que en la figura 10 podemos ver la tabla dinámica de la presión tributaria en las compañías del sector H de la provincia de Chimborazo, que se dedican al transporte. En el 2018, con un 0.60% la presión fiscal menor a 1 se debe principalmente al nivel de ingresos, que fue mayor a los de los costos y gastos. Además, en ese año no se incurrieron los gastos no deducibles locales muy altos, no se aplicaron deducciones adicionales y eso sumando a las amortizaciones de pérdidas anteriores. En el año 2019, la presión fiscal disminuye al 0.48% debido a la estabilidad en el sector, aumentando los ingresos a pesar de que en ese año los gastos no deducibles locales fueron muy altos, cae la presión fiscal. En el año 2020, la presión fiscal baja al 0.34% y luego en el 2021 se eleva al 0.33%. Y finalmente, en el año 2022, la presión fiscal en el año 2022, la presión fiscal genera un 0.16%, tomando en cuenta que desde el año 2018 la presión fiscal cae notablemente hasta el año 2022. La matriz de riesgos que pude encontrar son que en las cuentas que podemos darnos cuenta para tener una menor presión fiscal son las retenciones en el impuesto a la renta. La causa es que el incremento de ventas o transacciones aumenta el modo retenido. El impacto es alto, la probabilidad también es alto. Las estrategias es optimizar las deducciones
El impuesto a pagar. Los bajos ingresos y alta deducción fiscal del año 2020 y 2021. El efecto es la disminución del impuesto a pagar que mejora la liquidez. Las estrategias son mantener un control estratégico de los ingresos y de la evolución de los impuestos. Los gastos no deducibles locales se incurrieron en multas e intereses de parte de las entidades de control, teniendo un impacto alto y una probabilidad media. Una estrategia es organizar talleres y capacitaciones para el personal administrativo y financiero sobre las normativas fiscales con un enfoque de la prevención de multas e intereses. Deducciones adicionales. La causa es la baja utilización de las deducciones adicionales del año 2018 al 2022. El efecto es la pérdida de oportunidades fiscales para no usar deducciones de personas jóvenes, mujeres o discapacitados. El impacto es alto, la probabilidad es media. Una estrategia podría ser reactivar el uso de deducciones adicionales promoviendo la contratación de grupos específicos como jóvenes o personas con discapacidad. Las conclusiones. Después de realizar el análisis de la incidencia en la presión fiscal en la provincia de Chimborazo del sector de transporte, se determinó que las empresas del sector H de la provincia de Chimborazo enfrentan una presión fiscal elevada, influenciada principalmente por los gastos no deducibles y el aumento de los gastos operativos, como el mantenimiento de los vehículos, el alto precio de los combustibles. Aunque se observó una disminución en la presión fiscal durante el año 2022, esta se debió más a la reducción de ingresos por la pandemia que a una gestión eficiente. Se evidenció que los principales rubros que determinan la presión fiscal son los gastos no deducibles locales, los elevados costos fijos y las deducciones adicionales. Se determinó que en el comportamiento de la presión fiscal entre el 2018 y 2022 presentó una tendencia generada y baja, debido principalmente a la reducción de ingresos en el sector de transporte durante la pandemia. No obstante, estas disminuciones no respondieron a las mejoras de la administración fiscal, sino a la crisis económica y baja demanda. Se evidenció que los riesgos fiscales en la empresa del sector H está estrechamente relacionado con la variabilidad de ingresos y la dependencia de subsidios, las violaciones a regulaciones tributarias y falta de planificación fiscal. Estos factores incrementan la exposición a penalización y multas, agravando la inestabilidad financiera. Las recomendaciones. A la Administración Tributaria implementar supervisión eficaz, formación de regulación para contribuyentes y el uso de herramientas digitales para declaraciones. A los empresarios del sector H, planificación fiscal anticipada, autorización contable y conciliación fiscal y contratación de expertos tributarios. A los a instituciones financieras y contables, crear productos específicos para la gestión tributaria, como programas contables adaptados a la asesoría personalizada. A las responsables de las políticas públicas establecer un marco fiscal flexible, impuestos progresivos y medidas temporales a las crisis económicas. A futuros investigadores, ampliar los estudios sobre la presión fiscal en otros sectores, integrando digitalización y sostenibilidad para propuestas inclusivas. Muchas gracias.